Bueno, vamos a dar inicio al panel del eje 3 denominado Enseñanzas, donde bueno, vamos a trabajar distintas cuestiones que están relacionadas a la temática planteada para estas quintas jornadas sobre prácticas docentes en la universidad pública. Antes de comenzar, quiero agradecerles a Glenda Morandi, a Lucrecia Gallo, a Ana Húngaro, a las organizadoras por esta invitación. Y bueno, a mis compañeras de panel, a Paula Pogré y a María Paula Pierela, a quienes voy a presentar en breve. Decía, este panel de enseñanzas tiene temáticas relacionadas al reconocimiento de horizontes de transformación de la enseñanza universitaria en el escenario contemporáneo, las prácticas de enseñanza frente a nuevas formas de circulación y relación con el conocimiento, enfoques y construcciones didácticas transformadoras en distintos campos de conocimiento, identificación de nudos problemáticos y reconstrucción crítica de las prácticas de evaluación, condiciones del trabajo docente, identidad y reconfiguraciones de la docencia universitaria. Esa es un poco la temática general del panel y bueno, ahora voy a presentar a mis compañeras en el orden en que van a exponer. Ellas son Paula Pogré, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, doctora por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación de la UBA, investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, consultora internacional en UNESCO, UNICEF, BID en el campo de las políticas públicas, la formación y los procesos de diseño y desarrollo curricular de educación superior, evaluadora de programas y proyectos CONEAU y FONCIT en Argentina y del CONICIT y del FONDECIT de Chile, evaluadora de programas sociales y de educación, UNESCO, UNICEF, OIT y BID, docente de posgrado a nivel de maestría y doctorado en diversas universidades de América Latina. Sus líneas de investigación por más de 25 años han tenido por objeto la formación docente, la enseñanza para la comprensión, los procesos de inclusión y exclusión en la escuela secundaria y el nivel superior, y el derecho a la educación. Consecuentemente con ello dirigió numerosos programas interinstitucionales y proyectos de investigación acreditados, cuyo objeto han sido las políticas, prácticas y estrategias para garantizar el derecho a la educación y la construcción de subjetividades en el campo educativo. Ha publicado artículos con referato, capítulos de libros y libros referidos a las temáticas que investiga en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Perú y Uruguay. Entre los años 2012 y 2016 fue directora del Programa de Apoyo al Sector Educativo del Mercosur, el PASEM. Desde el año 1994 está vinculada al Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, en cuyo marco dirige desde el año 2001 la red Latitud Nodo Sur. Y voy a presentar también a María Paula Pierela, de la Universidad Nacional de Rosario. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Educación por la Universidad Nacional de Entre Ríos, profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario, docente en la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Es investigadora en el Instituto de Rosario en investigaciones en Ciencias de la Educación, el IRICE-CONICET. Sus temas de investigación tienen que ver con experiencias de estudiantes y docentes de los primeros años de la universidad, el ingreso a la universidad a partir de la virtualización forzosa, la construcción de sentidos sobre la transición entre el nivel medio y la educación superior en tiempos de pandemia y pospandemia. Ha publicado numerosos escritos sobre temas relacionados con sus líneas de investigación. Entre ellos cabe destacar el libro La autoridad en la universidad, vínculos y experiencias entre estudiantes, profesores y saberes, publicado por Paidós en 2014, y el capítulo denominado El ingreso a la universidad en pandemia, experiencias en torno a la transmisión y apropiación del conocimiento en instituciones públicas reconfiguradas, en un libro que compilan Soledad Bercellino y Paula Pouré, denominado Transiciones hacia una comprensión multidimensional de los procesos institucionales y subjetivos implicados en los inicios de los estudios universitarios, editado por la Universidad Nacional de Río Negro, y también
el capítulo denominado Zonas de Frontera en el ingreso a la universidad, apuntes para pensar la articulación entre la escuela media y el nivel superior, en el libro que compilan Viver de Di Pasquale y Pasqualini, llamado La educación superior como derechos, sentidos, prácticas y apuestas para una agenda de ingreso y permanencia en las universidades públicas, editado por la nueva editorial universitaria de la Universidad Nacional de San Luis. Bueno, luego de esta breve presentación, entonces le voy a dar la palabra a Paula Pauré para que comience con su presentación. Muchísimas gracias, buenos días a todos y a todas, y realmente para mí es un placer, agradezco también esta invitación y siempre es un gusto compartir este espacio para conversar con colegas tan queridas como son todas ustedes, así que muchísimas gracias por esta invitación. Cuando me convocaron al panel, y en realidad pensé como 5 puntos pensando en los desafíos de la enseñanza en las universidades hoy, ¿no? Y estos 5 puntos voy a tomar por un lado la idea de cuándo y cómo la enseñanza se convierte en un tema en cuestión en nuestras universidades, poder pensar en la enseñanza y poder pensar, en todo caso, si tenemos que pensar en la enseñanza, poder pensarla en el marco de poder pensar los procesos formativos. Hay un tercer punto que quiero trabajar, va a ser el riesgo de no repensar qué significan las formas de transposición del conocimiento en el nivel universitario, ¿sí? Y lo que yo llamo este riesgo de pedagogizar excesivamente este vínculo con el conocimiento. Y después voy a referirme, quizás en el orden hubiera sido mejor hacerlo al revés, pero para no empezar por ahí, pensar en estos desafíos, cómo nos ubica la pospandemia y la irrupción de las diferentes formas de inteligencia artificial en la enseñanza en las universidades, en un momento de desconcierto y en un contexto de restricciones. Pensé no empezar por esto, si bien uno siempre piensa, bueno, vamos a hacer primero un marco más general, pensé al revés, que quizás tenía más sentido empezar desde mirar qué ha pasado con la enseñanza en la universidad y cómo la enseñanza se convierte en un tema en cuestión. Cuando comenzamos a conversar sobre este panel, y siempre cuando conversamos sobre estos temas, nos aparece una idea de que hablar de enseñanza en educación superior o hablar de enseñanza, particularmente en la universidad, no es como un tema demasiado presente. Y yo muchas veces repetimos que en la universidad no se piensa tanto en la enseñanza, y dije, no, me parece que está un poco viejo decir eso. Y empecé a pensar en cuántas especializaciones y maestrías en docencia universitaria hay en el país, y hice un poquito un rastreo y me encontré con una sorpresa, quizás no tanto porque tenía idea de que eran muchas, pero sin contar de manera duplicada, acreditadas en la modalidad presencial y a distancia, ni las que funcionan en varias sedes, o sea, no conté cuando una universidad tiene varias sedes y ha acreditado estas especializaciones o maestrías en varias sedes. eh, eh, Hay 45 especializaciones en enseñanza universitaria, no estoy hablando de políticas de la universidad, sino en enseñanza universitaria hay 45 especializaciones y 13 maestrías funcionando. Por supuesto, si a esto le agregamos, por ejemplo, que la Universidad Tecnológica Nacional, estas especializaciones funcionan en 15 sedes, ¿sí? En realidad el número, si contamos todas, son 96 especializaciones y maestrías en enseñanza universitaria, ¿sí? En temas de docencia en la universidad. ¿Desde cuándo, me pregunté también, están estas especializaciones y estas maestrías? Y en realidad, cuando hice este rastreo, hay algunas que comenzaron en los 90, en diferentes sedes de la Universidad Tecnológica, en la Universidad de Cuyo, en la Universidad de Río Cuarto.
en institutos universitarios como la Escuela de Medicina del Hospital Italiano, las hay en universidades públicas, como todos sabemos, pero también las hay en universidades privadas como CAES, la Católica, la UFLO, la UCES, y tanto en universidades que podemos llamar más consolidadas, más antiguas, más tradicionales, como la UBA, Córdoba, Rosario, como en universidades más nuevas, como la de Rafaela, la Nacional de Rafaela, de Moreno. ¿Por qué hice este rastreo? Porque seguramente muchos de nosotros vamos a decir que más allá de estas carreras, más allá de la cantidad de esta preocupación por la docencia en el nivel superior en general y en la universidad en particular, cuando recorremos nuestras aulas, cuando recorremos las universidades, parecería que la enseñanza o pensar sobre la enseñanza o replantearnos la enseñanza no está tan presente. Y pensamos también, y quienes venimos trabajando mucho con el tema de cuáles son las condiciones que garantizan o permiten habilitar el derecho a la educación, tenemos clarísimo que más allá de ciertas cuestiones que tienen que ver con, podríamos decir, cuestiones externas a lo que sucede dentro de las aulas, hay condiciones de la enseñanza y condiciones institucionales que contribuyen o no a la continuidad de los estudios en las universidades. O sea, cuando nosotros hacemos las investigaciones, sobre todo en los inicios de la vida universitaria, vemos como un factor determinante qué es lo que sucede al interior de las aulas que permite permanecer o no permanecer en ellas. Pero entonces, ¿qué pasa si hay tanta, si tomamos estas 96 especializaciones y maestrías en docencia universitaria, si pensamos en la cantidad de docentes universitarios que han transitado por estas especializaciones y maestrías, ¿qué pasa? Que no logramos pensar y repensar cómo se enseña en la universidad o cómo enseñar para que todos puedan aprender en la universidad. Y entonces ahí podemos empezar a darnos cuenta que no es solo pensar en la enseñanza, sino que no alcanza con pensar en mi enseñanza o en la enseñanza de mi equipo, sino podemos pensar en el proceso formativo de una manera más amplia. Si no tomamos conciencia que las carreras son más que una suma de materias y que implica pensar en qué importa realmente que los estudiantes y las estudiantes, futuros colegas, ¿sí? Esto es algo que solo nos sucede en las universidades. En las universidades nuestros estudiantes son futuros colegas, miembros de nuestras comunidades académicas y o profesionales. ¿Qué es lo que realmente importa que aprendan estos futuros colegas en su formación? Y en realidad, más que hablar en su formación, es en los distintos momentos de ese proceso formativo. Hemos avanzado un montón en pensar en la enseñanza en los inicios de la vida universitaria, pero no pensamos tanto qué pasa en los otros momentos y en los otros niveles. Y ahí tenemos un tema cuando pensamos en las carreras. Por mucho tiempo pensó en las carreras con una contrastación con los saberes de referencia de esos campos disciplinares, de esos campos profesionales o de esos campos académicos. Y en realidad, si pensamos hoy en esos saberes de referencia, a veces esos saberes de referencia se transforman en un corset para pensar la formación. Y ahí lo que importa es pensar cuáles son las nuevas formas de producir y comunicar el conocimiento. Han cambiado las formas de producir y comunicar el conocimiento, y cuando pensamos los procesos formativos, no siempre hemos pensado en cómo esas transformaciones impactan en qué es lo que tiene que pasar dentro de nuestras aulas, en los distintos niveles de la formación. Ahí una pregunta es entonces, ¿quiénes participan y cómo se diseñan y se repiensan las carreras? ¿Cómo repensamos las carreras y cómo pensamos las carreras impactan también en cómo pensamos la enseñanza? En ese sentido, pensar en la enseñanza dentro de la universidad implica un esfuerzo de
resignificar el concepto de transposición didáctica. Tenemos que pensar en una transposición para que ese conocimiento se transforme en conocimiento a ser enseñado. Pero ¿qué tipo de experiencias debe propiciar la formación? ¿Qué tipo de experiencias que permitan no domesticar el conocimiento de una manera tal que deje de tener la riqueza de ese conocimiento disciplinar? Y cómo distintos trayectos formativos ayudan a pensar o ayudan a que estos estudiantes, sabemos bien que nuestros estudiantes, como yo les decía antes, son futuros colegas, futuros miembros activos de una comunidad académica y o profesional. Y entonces, ¿cómo esos trayectos formativos van a ayudar a pasar a estos alumnos, como diría Daniel Feldman, porque ser alumno es una condición administrativa? Pasan a ser estudiantes en estas carreras y de estudiantes a miembros activos de esa comunidad académica y profesional. ¿Qué tipo de experiencias con el conocimiento tienen que transitar para hacerlo? ¿Qué tipo de experiencias con el conocimiento son las que tenemos que propiciar en los inicios de la carrera? ¿Qué diferencias con estas experiencias hay cuando se ha avanzado en esta vinculación con el conocimiento? ¿Qué tipo de experiencias son las de los momentos finales de una carrera? Y entonces ahí tenemos siempre presente este problema de la identidad compartida. Muchas veces cuando un estudiante ingresa en la universidad, ya trabajamos con el conocimiento como si fuera un nativo en ese conocimiento, o por el contrario, pedagogizamos tanto esta transposición que aún cuando son prácticamente colegas, seguimos devaluando ese saber y ese conocimiento porque entendemos que la transposición significa eh, algún modo de simplificación que evita esa vinculación cruda y activa con ese conocimiento. Entonces, un poco la idea es cómo pensamos en estas maneras de transposición, cómo pensamos que esa transposición no pedagogice excesivamente ese vínculo con el conocimiento, que ese es un desafío fundamental de la educación superior. En ese sentido, y esto lo podríamos decir que son cosas que venimos pensando hace mucho tiempo, ¿sí? Que venimos pensando cómo podemos hacer para construir conocimiento y al mismo tiempo una autonomía creciente con ese conocimiento. ¿Cómo hacemos para que ese estudiante, en su tránsito por la universidad, esa estudiante pueda construir autonomía creciente con el conocimiento y al mismo tiempo construir la pertenencia a una comunidad? ¿Sí? Esta cuestión de ser parte de, al mismo tiempo que me abro y puedo diferenciarme de esa comunidad. Y si bien estas eran cuestiones que veníamos pensando hace mucho tiempo, ¿sí? Si bien estas eran cuestiones que veníamos discutiendo cuando discutimos la enseñanza en la universidad, no hay duda que la pospandemia nos presenta otras cuestiones. Que esa pospandemia además está atravesada por la irrupción de diferentes formas de la inteligencia artificial que se en nuestras aulas, y entonces muchas veces hablamos de la vuelta a las aulas, pero ¿es una vuelta a la vuelta a las aulas? Y ahí de vuelta yo diría que hay una pregunta, que es una pregunta que vale la pena hacernos antes y después de la pandemia, antes y después de la irrupción de estas nuevas formas de inteligencia artificial, que tiene que ver con qué vale la pena hacer cuando estamos juntos en las aulas. ¿Qué vale la pena que suceda en ese espacio del aula, ¿sí? Que es el aula universitaria? ¿Qué tipo de experiencias tenemos que propiciar? ¿Qué tipo de experiencias tenemos que disparar para que se realicen dentro y fuera de las aulas para poder hacer de este proceso formativo un proceso rico, un proceso
que además involucre y permita que todos y todas puedan aprender. Y ahí de alguna manera, cuando miramos qué ha pasado en nuestras universidades con la vuelta a las aulas, se da una cuestión que es de alguna manera paradojal. En muchos casos, esta vuelta ha sido una vuelta a un lugar de poco protagonismo de los estudiantes, de clases expositivas, ¿sí? Donde en realidad uno se pregunta si tiene sentido convocar a los estudiantes para que estén haciendo esto en sus clases. Y la idea que virtualizar o a la idea de una vuelta a estas clases o la idea de la virtualización, ¿sí? La idea de que vamos a virtualizar todo sin discutir qué significa virtualizar. Y ahí, de vuelta, yo me pregunto, ¿pensamos en cada una de las materias o pensamos en el proceso formativo? De vuelta, ¿qué momentos y qué cosas del proceso formativo se pueden virtualizar y cuáles no son posibles de ser virtualizadas? ¿Cuáles son las diferencias del grado y del posgrado para virtualizar? ¿Cuáles son las diferencias de el tipo de experiencias que son virtualizables y no son virtualizables? Y ahí se nos cruza también estas nuevas y diferentes formas de poder apropiarnos de los recursos digitales y la irrupción de las formas de la inteligencia artificial. Y en ese sentido, me parece sumamente interesante algunas de las cosas que plantea Miguel Benazayag, ¿sí? De cómo usamos las tecnologías, cómo usamos esto para poder pensar que en muchos casos las universidades nos hemos planteado, bueno, ¿cómo hacemos para seguir funcionando? ¿Sí? Y lo que Miguel Benazayag hace una distinción que a mí me parece sumamente interesante, sobre todo cuando pensamos la educación superior, que es la diferencia entre funcionar y existir. En realidad, cuando pensamos en que las clases pueden funcionar de manera virtual, o que puede funcionar el proceso formativo de esta manera, ¿sí? Está claro que hay muchas cosas que la inteligencia artificial va a permitir que funcionen y que pueden hacer por nosotros. Pero que lo que queremos formar en la universidad, cuando digo estamos formando un colega, estamos formando a alguien que va a ser parte de esta comunidad, es creando condiciones para existir, ser y estar en el mundo. Y esto hay cosas que la virtualización no nos va a permitir. Ahora, esto además se da en un contexto de las universidades en un momento de altísimo desconcierto y en un contexto de fuertes restricciones. La vuelta a la universidad o la vuelta a las aulas nos encuentra no solo en la Argentina, sino en toda América Latina por lo menos, con universidades vacías, con aulas vaciadas. Y esto tenemos que pensar qué está pasando con esta especie de vaciamiento de esta vida universitaria. Preguntarnos cómo construimos comunidad académica, qué significa ser vida universitaria y cómo se enseña y se aprende también a esto de hacer vida académica y vida universitaria. Cómo una carrera no solo me enseña lo que tengo que aprender para mi desarrollo profesional o académico, sino hacer y existir en esa vida universitaria y en esa comunidad académica. Y entonces la pregunta es cómo pensamos en existir y no solo en funcionar en un contexto de universidades que están desprestigiadas, desfinanciadas, que hay como una especie de zozobra que nos obliga a repensarnos, a pensar cómo volvemos a habitar esta institución, cómo la estamos habitando en este contexto de desconcierto y en este contexto de restricciones, cómo podemos pensarnos de aquí para adelante, pero además pensarnos en el presente. Y en ese sentido, y para no extenderme un montón y para poder
tener un espacio para conversar entre todas nosotras. Lo que yo planteo y creo que tenemos que pensar es que en este momento de desconcierto, en este momento de restricciones, pensar la formación, podríamos pensar que es un tema pedagógico, y lo es, pero transformar la formación es un compromiso político. Necesitamos transformar los procesos de formación para hacer la universidad que queremos hacer, para hacer el país que muchos de nosotros querríamos poder contribuir a hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula. Muy sugerentes y potentes tus intervenciones y bueno, vamos a, como vos decías, en un rato conversar, compartir, intercambiar entre las tres. Así que le damos ahora la palabra a María Paula Pirela. Buenos días a todas, a todos. Para mí también es un gran placer, una gran alegría estar hoy acá con gente tan querida. Bueno, mientras voy compartiendo, ahí está, la pantalla. Eh, y bueno, muchísimas gracias Luciana, muchísimas gracias Glenda por la invitación, Paula por tus palabras que son tan sugerentes, como decía Luciana, y que dialogan mucho con lo que yo tenía preparado para decir hoy. Bueno, en el momento en que Glenda me escribió, digamos, y me convocó a este panel sobre enseñanza, digamos, y que su pedido, digamos, para mi presentación tenía que ver con, digamos, pensar el contexto, digamos, de transformaciones que se están dando en el presente desde la pregunta por la enseñanza y desde una mirada de la formación en términos generales. Debo confesar que en ese primer momento me sentía abrumada, ¿no? Digamos, por lo que decía Paula recién, ¿no? Digamos, de la complejidad de ese contexto de transformaciones, ¿no? Digamos, en el que Paula nombró, mencionó ya muchas cuestiones y que, bueno, uno podría pensar, digamos, en un contexto tan difícil de aumento exponencial de la pobreza, de crecimiento, digamos, de las desigualdades, de crisis ambiental, energética, de debilitamiento, digamos, del empleo y cambios en el mercado laboral, de avance mundial, ¿no? Digamos, de la cuestión de las derechas, que acechan contra los consensos democráticos y contra tantos principios que como comunidad universitaria logró, nos costó tanto, ¿no? Digamos, lograr como lo que planteaba Paula, la idea del derecho a la educación superior. Podemos hablar, bueno, de los procesos de automatización y digitalización de la vida que se profundizaron en la pandemia, pero que ya vienen, digamos, desplegándose previamente con cambios civilizatorios sin precedentes. La crisis de la cultura ilustrada, ¿no? Digamos, que pone de algún modo en cuestión esta argumentación a la que estamos acostumbrados, digamos, en la universidad, basada en la búsqueda de una verdad, digamos, y no de opiniones a los que nos estamos quizás acostumbrando en este último tiempo, ¿no? Afectaciones cada vez, digamos, más fuertes a la salud mental, ¿no? Digamos, de la población, de nuestros propios estudiantes, de nuestros propios docentes, en el marco de, bueno, una individualización también, de lo que algunos autores llaman como una individualización de los procesos de estrés, que lleva a ocultar el carácter social, ¿no? Digamos, de esos procesos. Entonces, bueno, yo dándole vueltas a estas cuestiones, ¿no? Digamos, del contexto y de lo difícil de la época, pensaba, ¿no? Digamos, en la pregunta que insinúa el título, de las jornadas en general, ¿no? Digamos, esto de la enseñanza en cuestión, esto que traía Paula, ¿no? Digamos, la idea de cuestionar la enseñanza, pero sobre todo desde su lugar transformador, ¿no? Digamos, entonces titulé, digamos así como muy provisoriamente esta presentación, pensando sobre todo en los interrogantes que a mí se me generaban, la pregunta por la enseñanza en la universidad pública, transformaciones silenciosas y alteraciones del sí mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que tenemos que darle vuelta un poco a esto de, en la innumerable cantidad de desafíos que podemos encontrar, digamos, en el presente,
los desafíos de enseñar en un contexto en el que está en crisis, sobre todo la idea de una formación integral, a la que me voy a hacer referencia en un ratito. Por otro lado, lo difícil de enseñar en un contexto en el que la figura de la docencia universitaria está puesta en cuestión, y en un contexto en el que resulta cada vez más difícil construir algo de lo común. Entonces, para ir a la cuestión de la formación, ¿no? Digamos que era un poquito también la convocatoria a pensar hoy en este panel. Bueno, yo pensaba en un texto que para mí fue muy sugerente hace ya hace prácticamente 2 décadas, ¿no? Digamos, allá por el 2001, el equipo de Francisco Neistat, Ana María García Rayo y Susana Villavicencio planteaban la crisis de esa buena idea, o sea, la crisis de la idea de Bildung, que nosotros quizás vimos en nuestro pasaje por distintas instituciones de formación docente, digamos, cómo esa idea de transformación, de metamorfosis, de formación integral, entendida como una transfiguración, digamos, activa, está vinculada desde muchos autores a la idea esta de la Bildung, ¿no? Digamos que es como una figura que atraviesa la historia de la universidad y que incluye, digamos, muchas tensiones, pero sobre todo esta unidad, digamos, que hoy podríamos también poner en tensión entre investigación y docencia, entre humanidades y ciencia, y un ideal muy fuerte de emancipación subjetiva, pero también social a través de la educación. Entonces, bueno, estos autores ya hace un tiempo, ¿no? Digamos, largo, que vienen planteando que esa idea de la formación integral, esa idea de la Bildung ligada a la formación universitaria estaría en crisis, ¿no? Digamos, ellos hablan así de la crisis de esa buena idea. En el marco de, digamos, una hiperespecialización del conocimiento que hace que se pierda como esa dimensión de unidad entre las diferentes lógicas y discursos, ¿no? Digamos, de facultades, comunidades epistémicas, disciplinas, pero también en el marco de una hibridación, ¿no? Digamos, que hace que cada vez el mercado, digamos, tenga más injerencia en los productos de la comunidad universitaria, digamos, y en nuestras propias discusiones. Entonces yo pensaba, bueno, digamos, quizás esa idea, digamos, tan grandilocuente, ¿no? Digamos, de la Bildung, de una transformación, ¿no? Tan integral, está de algún modo en crisis, pero esto no quiere decir que en nuestras acciones pedagógicas y que nuestra tarea docente no esté eh, atravesada de transformaciones silenciosas, ¿no? Digamos, y esta idea a mí me pareció muy potente, no voy a leer del todo, hay una frase que me gustó ahora, por ahí, si tengo tiempo voy sobre eso, pero este investigador, este intelectual François Julien, él dice, bueno, él aporta 5 conceptos al psicoanálisis a través de un desarrollo que hace por la filosofía más oriental, ¿no? Digamos, es un especialista en estudios, sobre todo chinos, y entonces trae algunas de estas concepciones como transformaciones silenciosas, como afloramientos sonoros, que él lo encuentra, ¿no? Digamos, como potentes para pensar la situación de análisis, de psicoanálisis, pero que también él dice puede servir, ¿no? Digamos, para pensar esa relación entre estudiantes y docentes. Entonces él dice, bueno, puesto que en la cura se trata de un desplazamiento, ¿no? Digamos, la situación de análisis propone desplazamientos, movilizaciones, transformaciones que tienen que ver con algo más subterráneo, todas esas cuestiones tienen lugar con el tiempo, ¿no? Digamos, cuando ya el tiempo hizo lo suyo y cuando podemos decir que reconocemos esas transformaciones silenciosas, ¿no? Digamos, o sea, yo pensaba en esto que desde la pedagogía tanto insiste Antelo en que sabemos de un aprendizaje, sabemos de una enseñanza cuando hubo un aprendizaje, ¿no? Digamos que cuando ya esa transformación se dio, ese vínculo que implica una disposición, un sentirse otro, ¿no? Digamos, una transformación, para decirlo con las palabras que aquí tenemos, se hace como más visible. Entonces, digamos, yo pensaba, digamos, en este último tiempo
estoy como un poco interpelada por un trabajo que hice sobre estudiantes del interior de la provincia de Santa Fe, que vienen a estudiar a Rosario, ¿no? Digamos, y que entonces, digamos, me resuena mucho esas historias porque tienen que ver también con mi propia historia, que yo vengo también de un pueblo chico y en realidad la universidad, digamos, ejerció una transformación importante, no solo en términos de experiencias de conocimiento, de encuentros con otros, de encuentros con la diferencia, sino también como una experiencia de lo urbano, ¿no? Digamos, cuántos relatos, digamos, cuántas historias dan cuenta de esto de la universidad me cambió la cabeza, la universidad me abrió otro mundo, la universidad me transformó, ¿no? Digamos, para usar de nuevo esta cuestión tan ligada a lo transformador. Entonces, traía acá, bueno, este relato de un estudiante de ciencias económicas bueno, que venía de un pueblo y él dice, en un momento te das cuenta de que las cosas no vuelven a ser como antes. Sentís que tu casa no es tu casa y te das cuenta de que no va a ser más tu casa. Te das cuenta que las decisiones que ya tomaste, que todo cambia, también cambia tu forma de ser. Y pensaba, digamos, o sea, me resonaban ahí muchas novelas, ¿no es cierto?, de estas novelas que uno entiende como las novelas de formación, en las que las novelas tienen esa potencia, ¿no?, digamos, y esa fuerza de la literatura para visibilizar cosas que muchas veces desde la academia nos cuesta, ¿no?, digamos, mostrar. Y entonces pensaba en una novela muy, muy antigua, ¿no?, digamos, de principios del siglo XX, de eh, Natsume Soseki, que es Kokoro, y en donde él dice algo del orden de lo que decía este estudiante, ¿no? Cada vez que yo volvía a casa, me traía de Tokio aspectos novedosos que mis padres ni apreciaban ni entendían. Lo diré con un ejemplo clásico. Era como si trajera el olor del cristianismo a la casa de un confuciano. Por eso lo que traía conmigo nunca armonizaba con mis padres. Por supuesto que yo intentaba encubrir los cambios que Tokio podía haber producido en mí, pero había cosas que ya eran parte de mí, cosas que, aunque no quisiera mostrar, no podían escapar a los ojos de mis padres. Entonces, yo pensaba que más allá, ¿no?, digamos, de las experiencias puntuales de estudiantes que vienen de otras localidades, esta cuestión de este proceso de salida de la exogamia, de salida de lo familiar, es una potencia de la universidad pública que quizás, o que no quizás, ¿no?, digamos, sino que se suspendió durante la pandemia, ¿no? Digamos, cuando nos vimos obligados a retroceder, digamos, a volver a nuestras condiciones de algún modo familiares de existencia, cuando la casa se volvió, digamos, el espacio educativo por excelencia, y cuando nos privamos, ¿no?, digamos, y se privaron los estudiantes, les privamos, digamos, las circunstancias hicieron que no pudiéramos vivir esto que decía tan claramente Paula respecto de la vida universitaria, ¿no? Digamos, la cuestión de transitar los pasillos, de encontrarse en los comedores, y que de a poquito, ¿no?, digamos, esta cuestión de la vida política, que de a poquito se empieza como de algún modo a restablecer, pero con grandes dificultades, ¿no? Digamos, con grandes dificultades para habitarla, para encantarla, para volver, digamos, a libidinizar esos espacios. Entonces, eso que lo dice de un modo también tan bello Charlotte, digamos, de que todos los estudiantes encuentran otro mundo en la universidad y que gran parte de la potencia de la institución universitaria radica en la posibilidad de que se movilice otra relación con el mundo, con el tiempo, con los objetos de la cultura, con el lenguaje, con los otros y con nosotros mismos, creo que es que es uno de los desafíos más grandes que tenemos hoy en día en estos tiempos de pospandemia. Pero también, como decía, como un segundo punto, quisiera centrarme ahora en la figura del docente, ¿no? Digamos, en nosotros como docentes y cómo a nosotras nos atraviesa también algo de esta cuestión de la transformación en las trayectorias formativas, ¿no? Digamos, creo que entender las complejidades de la enseñanza, esto que también
traía Paula, implica también un proceso de descentramiento, de alteración y transformación que tiene lugar a lo largo del tiempo, ¿no? Digamos, digamos, en un trabajo que hace unos años hice sobre profesores de primer año, siempre me quedó, digamos, me gustó mucho lo que planteaba esta docente de la Facultad de Ciencias Políticas, porque hablaba un poco de este proceso, ¿no? Digamos, de transformación que se atraviesa al pasar de esa condición de docentes nobles, ¿no es cierto?, a docentes un poquito más experimentados. Y ella decía, creo que hay un momento del aprendizaje de la docencia donde uno se centra mucho en uno mismo, en lo que a uno le resignifica, en lo que a uno le pasa, y hay un momento en donde uno hace un clic y puede descentrarse y puede pensar en el otro, digamos, en ese proceso de aprendizaje que está haciendo el otro, y cómo uno es instrumento para facilitar ese aprendizaje. Yo lo veo incluso con las colegas que ahora se empiezan a formar, que están todo el tiempo más centradas en cómo están transmitiendo, ¿no? Digamos, di bien la clase, cómo estuve, ¿no? Digamos, y entonces ella decía, cuando tenemos más oficio, y me gustó mucho que se use esta palabra de oficio docente, uno incorpora más esa parte, uno puede descentrarse y puede empezar a mirar al otro y puede empezar a ver qué le está pasando al otro con lo que uno le dice, cómo lo significa. Yo por ahí los miro y digo, ay, cuántas múltiples interpretaciones puede haber, digamos, de lo que yo hoy les estoy diciendo. Entonces creo que ese descentrarse, que esta docente identifica como un proceso que ella vivió, digamos, a lo largo del tiempo, lleva a poner la cuestión, digamos, y a focalizar la enseñanza en el tema del vínculo, ¿no? Digamos, en aquello que se produce entre. Y me parece que esto es fundamental y es algo que no siempre, como decía Paula, se da, ¿no? Digamos, en esta proliferación de las clases expositivas o de, bueno, estas dudas que tenemos respecto de cómo usar eh, la cantidad, digamos, de producciones que hicimos en la pandemia y que muchas veces están ahí disponibles y son buenísimas, pero a veces implican como ese corrimiento del lugar docente en el sentido de, bueno, miren ese video y después contesten una guía. Creo como que hay mucho, digamos, de todo eso que hace que se pierda esa potencia del encuentro y esa narración, ¿no? Digamos, que siempre da lugar a nuevas interpretaciones, a intervenciones, a preguntas, a discusiones. En relación con esto, yo también, digamos, siempre recuerdo una docente de ingeniería que ella una vez me dijo, bueno, en una entrevista, yo a mis estudiantes de primer año siempre les digo que los pienso como ingenieros desde el primer día, ¿no? Digamos, y entonces en ese sentido es que pienso problemas, consignas, digamos, tareas. Entonces yo pensaba cómo en esta representación, digamos, que esta docente se hacía de pensar a ese ingresante como un futuro colega, ya hay toda una apuesta, digamos, de transformación que en algún punto implica ese descentramiento, implica una disposición de ofertas pedagógicas, implica una apertura hacia una comunidad académica en la que de algún modo eh, lo propio, ¿no? Digamos, se empieza a alterar en esta idea de descentración y de alteración del sí mismo. Y me gustaría, digamos, cerrar con una frase, con una cita de Roberto Espósito, de Comunitas, que para mí también es como muy sugerente en este sentido de poder pensar la diferencia en momentos en que cuesta tanto, ¿no? Digamos, la construcción de lo común, ¿no? Él dice, no es lo propio, sino lo impropio, o más drásticamente, lo otro, lo que caracteriza lo común. Un vaciamiento parcial o integral de la propiedad en su contrario, una despropiación que inviste y descentra al sujeto propietario y lo fuerza a salir de sí mismo, a alterarse. Creo que, bueno, la invitación a alterarse en estos tiempos alterados es interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Paula. Bueno, creo que las dos, sin
sin proponérnoslo previamente, porque realmente no habíamos compartido totalmente nuestros guiones, bueno, establecieron, digamos, diálogos en relación a cuestiones que quizás a distinta escala refieren a los mismos fenómenos, digamos, ¿no? Porque me parece que, bueno, en el caso de la primera presentación, de la de Paula, aparecen preguntas muy potentes, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, cómo se piensan las formas de construcción de conocimiento en la enseñanza universitaria, y cómo, digamos, pensamos esas formas de construcción en términos de carreras, en términos de procesos de transposición didáctica, ¿no? Cómo hacer para no domesticar el conocimiento científico, digamos, ¿no? Toda una serie de interrogantes, me parece, de cuestiones de orden más general que tienen que ver con, bueno, cómo nos posicionamos para pensar los proyectos formativos en los cuales los docentes universitarios estamos implicados, digamos, ¿no? Reconociendo ambas que partimos de hacernos estas preguntas en un contexto de tensiones, en un contexto de conflictos, en un contexto de restricciones, de desprestigios, bueno, de cuestionamientos a esas, como decían ustedes, a esos consensos democráticos básicos que creíamos que estaban ya saldados, como pensar la idea de la educación superior y de la enseñanza universitaria como un derecho, digamos, ¿no? Y creo que en el diálogo con tu presentación, Paula, vos haces como por ahí escala en pensar estos procesos de construcción de conocimiento más en las experiencias subjetivas, ¿no? En cuánto hay de transformación en los sujetos, tanto en los sujetos docentes como en los sujetos estudiantes, digamos, con quienes trabajamos, en términos de, bueno, cómo se ven de alguna manera esos sujetos transformados y cómo hay un proceso de transformación que va desde la dimensión más existencial, de cómo se posicionan en un nuevo lugar, en los casos donde, bueno, yo también me siento identificada en esto de haber pasado de un pequeño pueblo a un ámbito urbano más amplio, ¿no? Y cómo hay toda una transformación que no tiene que ver solamente con la construcción de una identidad profesional, sino de un sujeto que ya está posicionado en otro mundo, en otra realidad, en otro territorio, digamos, y cómo desde ahí también se piensa y hay toda una salida de la experiencia familiar, digamos, para, bueno, para ir abriendo un campo de posibilidades y de trayectorias formativas muy amplias. Yo vuelvo sobre algunas cuestiones que me resonaron como potentes, como quizás preguntas que no he escuchado tanto y que me parece que son muy sugerentes para pensarnos, ¿no? Como docentes universitarios. Coincido con vos, Paula Pobre, en que han habido quizás y existen muchas investigaciones que piensan el tramo inicial y el tramo final de las carreras universitarias, ¿no? Por un Ujú. lado, esto de pensar los procesos de afiliación, de construcción de formas de alfabetización académica, de cómo efectivamente el acceso se convierte después en la permanencia, ¿no? Y no este acceso como una puerta giratoria, sino como un acceso que vuelve más efectivo, ¿no? El derecho a la educación. Y también, bueno, muchas veces quizás desde una lógica más de mercado, de pensar los procesos de enseñanza en la universidad en términos de cuán efectivos son, cuáles son las tasas de graduación, bueno, cuáles son a veces los problemas relacionados a los trabajos finales de carrera, las tesinas de grado, digamos, ¿no? Pero hay como toda una zona gris bastante poco menos pensada y problematizada que tiene que ver con el tramo medio, ¿no? Con todo Mm. lo que pasa entre ese suceso que se da después de pasar el primer, el segundo año y el momento de la graduación. Y me parece que, bueno, ahí las dos, creo, instalaron preguntas o cuestiones muy potentes que tienen que ver con, bueno, cómo se van pensando esas formas de construcción más autónoma con el conocimiento en distintos momentos y en distintos niveles de la carrera, donde, bueno, de repente ese estudiante universitario está también quizás en una posición bastante más distinta de lo que teóricamente plantean los currícula, ¿no? O sea, nos imaginamos quizás en los tramos medios alumnos que van con la misma cohorte, digamos, sucediendo una trayectoria y en la realidad de nuestras aulas
encontramos una mixtura de cohortes, digamos, una convivencia de experiencias, de sujetos que quizás ya están iniciando algún tipo de inserción profesional o que ya vienen con una inserción laboral para cubrir necesidades de otro tipo desde su primer año. Y bueno, realmente me parece que ahí, Paula, traes preguntas que son muy potentes incluso para la investigación educativa, ¿no? Para pensar en trabajos que profundicen, ¿no? ¿Qué sucede en los tramos medios, ¿no? Porque hay como un reconocimiento, me parece, en nuestro país al menos, en las universidades nacionales, que bueno, hay una población que ingresa, que no lleva a buen término las carreras, pero tampoco se desgrana necesariamente, ¿no? Y entonces hay como una larga duración, hay una experiencia ahí universitaria donde creo que también vale la pena preguntarse, bueno, ¿qué apertura generamos los docentes para que nuestros estudiantes se impliquen en prácticas académicas más allá del aula, ¿no? Y empiecen a transitar este pasaje de ser estudiantes a convertirse en profesionales, conociendo experiencias de investigación, experiencias de extensión, transpirando un poco los corredores y los pasillos, ¿no? De nuestras facultades en esta potencia que me parece que tiene la presencialidad, que todos vimos que, bueno, que no se revierte con espacios de encuentros sincrónicos, que, bueno, que extrañamos mucho, ¿no? Durante los años, el bienio de la pandemia, donde no nos podíamos encontrar. Y bueno, creo que ahí tenemos un desafío, ¿no? Los docentes universitarios, porque implica salir un poco del cuadro de nuestro curso o incluso de nuestra carrera para pensar en experiencias de formación que quizás nuestras facultades o los departamentos donde trabajamos o los espacios institucionales donde trabajamos, bueno, puedan facilitar esas otras formas de encuentro. eh, y que por ahí, bueno, pueden traer temas de coyuntura, temas que tienen que ver con las problemáticas de la agenda de hoy, digamos, ¿no? Donde, bueno, más allá de los contenidos de nuestras materias, hay cuestiones que son relevantes a ser pensadas y reflexionadas colectivamente y que quizás, digamos, nosotros también podamos contribuir a gestar, ¿no? Desde nuestros equipos docentes, desde nuestras aulas, digamos, ¿no? También para ayudar a sostener la relevancia social de los espacios de enseñanza universitaria, ¿no? Que hoy en día están tan cuestionados y tan devaluados, y bueno, y también mostrar que la universidad también puede ser una caja de resonancia de problemáticas sociales cotidianas, y que, bueno, y que hay otros espacios, además de las aulas y de las cursadas, donde encontrarse y compartir eso que vos traías recién, Paula Pirela, que es, bueno, lo común, ¿no? De qué, qué es lo que compartimos como experiencia común y que hace quizás, de alguna manera, nos permite resignificar esa visión integral de la Bildung, ¿no? Que yo creo que hay que apropiársela y transformarla, ¿no? Para poder leerla en el enclave de nuestras realidades sociales latinoamericanas y su complejidad, y también en el ámbito nacional, em, pero justamente para trabajar en pos de una formación universitaria de alta significación, de alto valor social y humano, digamos, ¿no? Donde bueno, no solo entre en juego el contenido científico que se transpone de tal o cual manera, sino donde también se generen procesos de reflexión, de crítica, de análisis de realidades sociales y bueno, nada, comparto un poco estas primeras impresiones un poco desordenadas, pero que me parece que son muy movilizantes para pensarnos como enseñantes, y bueno, y también para pensar dónde puede estar el aporte, ¿no? De un espacio como el de estas jornadas, digamos, para pensar preguntas y compartir, digamos, interrogantes que nos ayuden a todos también a abrir un poco nuestra cabeza y nuestra forma de interrogación de nuestra realidad docente hoy, digamos, ¿no? Em, bueno, paso la pelota para que cualquiera tome la palabra y podamos seguir conversando. Bueno, yo querría tomar algunas de las cosas que dijiste ahora, Luciana, porque
justamente una de las cuestiones que muchas veces salen en las conversaciones y discutimos es que cuando hablamos del derecho a la educación superior o el derecho a la universidad, y decimos, bueno, no es un derecho de aquellos que van a la universidad, sino es un derecho social. ¿Y qué queremos decir con esto? Que haya una universidad no es solo para los que asisten o para los que enseñamos o para los que investigamos en ella, sino la universidad hace una diferencia en su comunidad. ¿Sí? Entonces, poder entender que la universidad, que haya o que no haya universidad, así como en los testimonios de María Paula parecía, bueno, uno ya no es el mismo, ¿sí? La comunidad ya no es la misma si hay una universidad en ese lugar. Y ahí me hacía acordar también, con mis estudiantes muchas veces les sugiero, yo que soy la mayorcita de esta mesa, una película que se llamaba Mirta de Liniers a Estambul. Es una película donde trabaja Emilia Masser, la historia es de, bueno, la historia de una joven que se exilia en la dictadura, que termina viviendo en Estambul, y ella le dice, bueno, ¿qué cambio? ¿Sí? Vivías en un Liniers, en un barrio dentro, casi periférico de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y estás viviendo en Estambul, ¿qué cambio de vida? Y ella dijo, no, no, mi verdadero cambio fue cuando disculpen la porteñidad del ejemplo, cuando tuve que tomar el 106 para ir a la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Sí? Entonces, ahí creo que esta idea de cómo generamos existencia en nuestras universidades, cómo nos corremos de esta mercantilización en la universidad, que es anterior a la pandemia, ¿sí? No, creo que todo esto lo puso en lente de aumento, pero que en realidad esta idea de carreras que funcionen, estudiantes que funcionen, ¿sí? Cómo nos fuimos comprando este discurso neoliberal, ¿sí? Aún en las universidades públicas, en las cuales suponemos que estamos tratando de generar una cultura diferente, donde en todo caso la idea de la eficiencia pregnó, donde en todo caso lo que nos preocupamos es qué pasa en nuestra materia, no en la formación en el conjunto. Bueno, yo cuando empezamos a pensar en este panel, dije, voy a tratar de no ser muy apocalíptica, ¿sí? Pero en realidad creo que tenemos que mirarnos con una mirada crítica, con una mirada seria, de qué hemos ido generando también, que no le podemos echar la culpa solo a la pandemia, que no podemos decir, hay algo en el proceso que nos pasó como sociedad, como país y por supuesto como universidades, que fuimos haciendo este proceso que llamamos de mercantilización en la universidad y que dejó de poner en el centro lo común, que dejó de poner en el centro la experiencia universitaria y que probablemente vamos a formar profesionales académicos que funcionan. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con esta posibilidad de ser y estar en el mundo de otra manera? ¿Qué es lo que la universidad debería ayudarnos a construir en nuestra sociedad? ¿Qué diferencia hacemos con nuestra universidad en nuestra comunidad? ¿Qué problemas, eh, qué problemas de la comunidad nos convocan a resolver y somos capaces de resolverlos? Las universidades, paradójicamente, hemos tenido también un proceso de encerramiento en nosotras mismas, de miradas sobre la comunidad académica por la comunidad académica, de atender el derecho a la educación de los que llegan. Bueno, una cantidad de cosas que vale la pena que nos empecemos a preguntar. Y que tienen Esto que que ver con dice, y que además muchas veces cuando pensamos estas cosas parece que tienen que ver con cuestiones más de la macropolítica, de la política universitaria, de las políticas sociales. No, tiene que ver también con la enseñanza, con cómo concebimos esto que es la relación con el conocimiento. sí, totalmente. Yo pensaba en relación con esto, y bueno, y de la idea de la formación integral, ligada a esto que también, a la idea de Bildung, digamos, cómo
nos fuimos atomizando cada vez más como instituciones, como facultades, y donde parece que esta cuestión, digamos, de lo técnico es lo que pesa, ¿no? Digamos, y en donde faltaría esa dimensión, digamos, de la universidad como potenciadora de poder cuestionar el orden establecido, ¿no? Digamos que era como lo que estaba en el centro de la formación universitaria históricamente, ¿no? Digamos, entonces parece que hay una identidad universitaria que está muy fragmentada y que cuesta, digamos, ese diálogo que obviamente es a partir de las diferencias, porque tenemos nuestras lógicas, nuestros discursos, nuestras culturas institucionales diferentes, pero hay algo ahí y que a mí me parece que también tiene mucho que ver con la crisis de las ciencias sociales, de las humanidades y con la dificultad de las ciencias sociales para muchas veces acercarnos nosotros mismos a otras comunidades, más allá del ataque que también se nos hace, ¿no? Digamos, pero que hay algo ahí de una dificultad para dialogar y para que digamos, esa cuestión de el acercamiento sí, al conocimiento desde otra perspectiva se pueda como de algún modo lograr. Y ahí aparecía también, digamos, me parece muy potente la figura del extranjero, ¿no? Cuando pensamos en esto de la comunidad, en esto del otro, en esto de la alteración del sí mismo, que es muy fuerte en los primeros años, pero creo que también hay que repensarlo a lo largo de la trayectoria, o sea, en qué sentidos uno se siente ajeno, digamos, en qué sentido hay una ajenidad respecto del conocimiento, respecto de ese vínculo, y en qué medida, digamos, hay algo de esta transposición que puede hacer las veces, no sé si lo diría como traducción, ¿no? Pero sí de acercamiento, ¿no? Digamos, desde distintos niveles discursivos, en distintas dimensiones, que tiene que ver también con problemáticas que afectan a lo pedagógico, ¿no? Digamos, yo pensaba, digamos, en esto, qué potentes que resultan los trabajos que se hacen en las zonas de frontera, ¿no? Digamos, para traer algo de lo que últimamente estaba trabajando, y la gente de semiología, ¿no? Digamos, la gente de semiótica, cómo trabaja esto de, bueno, el pudor semiótico, la necesidad de la pregunta, la necesidad de construir nuevos lenguajes en el marco de un lenguaje común, ¿no? Digamos, me parece que hay ahí también toda una cuestión relacionada con la traducción de nuestros propios discursos que hay que pensar en el marco de la enseñanza. Y con esto que decís, María Paula, yo decía, bueno, a veces cuando ultrapedagogizamos el conocimiento, lo que hacemos es que lo domesticamos, y el conocimiento es salvaje, ¿sí? Y la vida, digamos, y la vinculación con ese conocimiento y los problemas que nos presenta la sociedad son salvajes, porque además, aún estando en los tramos finales de las carreras, hay mucho que no sabemos. Hay mucho que no sabemos, hay mucho que cambia, hay mucho que se transforma, hay mucho sobre qué cosas preguntarnos. Y yo pensaba si pensar en esto de enseñar en la universidad no tiene que ver con poder preguntarnos cómo salvajizamos lo domesticado y domesticamos lo salvaje para efectivamente poder hacer un punto de encuentro con ese conocimiento. Y cómo eso, y esto que traía Luciana, tiene que ver también con abrir las paredes de las aulas, ¿sí? Y cómo pensamos qué tipo de experiencias podemos ofrecer a los estudiantes que hagan esta vinculación del adentro y el afuera, ¿sí? Si lo salvaje y lo domesticado tiene que ver con el adentro y el afuera, si tiene que ver con cómo traemos adentro lo salvaje y sacamos afuera lo domesticado, cómo hacemos que haya una verdadera experiencia universitaria, que no es una experiencia encapsulada, sino que todo lo contrario, es una experiencia comunitaria. Pero ahí también, de vuelta, ¿sí? La docencia universitaria es la docencia en todos los niveles, pero tiene que ser la construcción de un colectivo que piense los procesos formativos, de un colectivo. Hemos generado en los últimos años como una especie de colectivo de aquellos que nos preocupamos o que nos ocupamos o que investigamos sobre los inicios de la vida universitaria, ¿sí? Y tenemos como una pequeña comunidad que logramos
superar la idea de ingreso para pensar los inicios. Entendemos que esos inicios no se dan solamente por pasar la puerta, ¿sí? O por quedarse en las primeras materias, todo esto. Pero ¿cómo creamos una comunidad universitaria en conjunto con nuestras, que es parte de nuestras comunidades? Y que entonces lo que pensamos como experiencias formativas también rompen la porosidad de las paredes, que claramente no, y que incorpora cierta cuestión de la virtualización, pero que como vos bien decís, no es decir, bueno, porque tenemos una cantidad de material que está buenísimo, miren el video, no voy a volver a interactuar con ustedes porque total está grabada mi clase, ¿sí? Porque ¿qué estamos perdiendo? Sí, bueno, probablemente funciona para ese proceso de transmisión, ¿sí? Pero la universidad es más que eso. Y eso es también parte de cómo pensamos la enseñanza. Cómo se enseña a esta vida universitaria. Cómo se enseña que la universidad no es solo el derecho de los que estamos adentro, sino es el derecho de nuestra comunidad. Ujú. Me parece súper importante esto de marcar que, bueno, que el contexto de la mercantilización de la vida universitaria, que coincido plenamente en que no se lo podemos achacar a la pandemia, que hay un proceso previo y que hay un proceso previo donde nosotros mismos como universitarios hemos ido aprendiendo a funcionar. Un poco forzados, ¿no? Por las regulaciones del propio sistema científico, ¿no? Y que en esa mercantilización la tarea docente se convirtió en la cenicienta, en la prima pobre, digamos, ¿no? De la universidad, en la tarea de menor impacto, en la carga pública, como dicen algunos profesores, bueno, que bueno, doy clase porque es una carga pública de mi cargo docente, sin reconocer el valor social y este valor más existencial, ¿no? Que tiene la enseñanza universitaria, la institución universitaria en una comunidad, digamos, ¿no? Y reconocer, bueno, el valor del conocimiento que se produce reflexionando sobre la enseñanza, ¿no? Creo que espacios como el de este congreso bueno, y otras iniciativas, como por ejemplo estimular la producción de libros de cátedra, o sea, generar espacios de reflexión colectiva donde, bueno, no importa si esto va a estar publicado en un artículo de alto impacto, pero sí tiene un alto impacto social para nosotros, porque nos permite encontrarnos a pensar lo que hacemos y a pensar también en cómo desarmamos ciertas lógicas instrumentales y utilitarias y mercantiles que ingresan a nuestras aulas de la mano de estudiantes que, bueno, cuyos perfiles muchas veces nos incomodan, ¿no? Porque nosotros hacemos un esfuerzo por dialogar con las nuevas tecnologías, un poco la virtualización forzosa nos llevó a meternos mucho más ampliamente a explorar, bueno, toda la potencialidad de las plataformas y demás, y nos encontramos con estudiantes con perfiles y formas de vinculación con el conocimiento, donde, bueno, de repente hay una familiaridad con determinados dispositivos y con determinadas tecnologías o aplicaciones, y bueno, y esta figura de autoridad docente tan asentada sobre una lógica transmisiva de un saber más bien declarativo, queda como bastante en desuso, ¿no? Para estos estudiantes que por ahí esperan otra cosa o que tienen quizás otra mirada respecto de lo que es relevante que suceda en las aulas, digamos, ¿no? Entonces, creo que es muy necesario esto de volver a pensar qué experiencias propiciamos para compartir cuando estamos juntos, ¿no? Y cómo trabajamos esta idea que traías vos, Paula, de la porosidad del aula, ¿no? Me refería a esta idea tan potente que ella trajo de lo salvaje, ¿no? De cómo, cómo esta dimensión de lo salvaje entra en nuestras aulas y cómo muchas veces hay ahí como un trabajo de domesticar lo salvaje. Pero bueno, también me parece que en el planteo de Paula había una idea de recuperar el valor de lo salvaje, ¿no? De la pasión por el conocimiento, bueno, de repente de detenernos a propiciar experiencias donde el valor que justifique de alguna manera lo que hacemos no sea lo utilitario, lo pragmático, ¿no? O el corto plazo, ¿no? Y también pensar
que la universidad y la escuela en su conjunto, ya no solo pensando en la universidad, tiene que ser un espacio que en ese sentido establezca una diferencia como experiencia de conocimiento respecto de lo que sucede en otros espacios sociales, ¿no? Con la tecnología, o, digamos, poder aprovechar los tiempos lentos, ¿no? Que a veces significa el trabajo en la enseñanza universitaria, donde, bueno, de repente acometer la lectura de un texto académico implica todo un trabajo, digamos, mucho más eh, artesanal, si uno quiere, mucho más ligado, bueno, a la posibilidad de concentrarse, de focalizar en un tema. Bueno, como la escritura también es una tarea que nos obliga y nos interpela muchas veces desde lo subjetivo para pensar, bueno, cómo plasmamos nuestras ideas, ¿no? Y un poco recuperando en la clave de lo que vos traías, Paula, de las experiencias de los estudiantes, bueno, nosotros también en nuestras investigaciones aparece con mucha fuerza esta idea del valor que le otorgan los estudiantes a la lectura y la escritura en la universidad, ¿no? Como prácticas que posibilitan la construcción de una voz propia, ¿no? Cómo hay Claro, ahí, sí, sí, frente quizás al apabullamiento que nos representa hoy en día la inteligencia artificial, el chat GPT, esto de que esté metida la inteligencia artificial en el propio WhatsApp, la pregunta, bueno, ¿y cómo trabajamos con el conocimiento? Bueno, cuando uno va a veces a rastrear las experiencias que rescatan los graduados o los estudiantes más avanzados, bueno, hay como una vuelta a decir el valor que tiene la lectura, la escritura, la reflexión individual y colectiva, ¿no? Para ayudar a construir una voz propia, una posición fundada, digamos, ¿no? Esto seguramente vos también lo habrás visto en tus propias sí, sí. investigaciones, ¿no? Sí, se valora muchísimo, digamos, esa apoyatura, ¿no es cierto?, del docente, por ejemplo, a la hora de acercarse una fuente, a un texto, ¿no?, digamos, a través de la guía de lectura, esas cuestiones que nos parecen, digamos, que son tan, qué sé yo, del pasado, ¿no?, digamos, plantearle preguntas al texto, pero esos ejercicios que suceden en el aula con ese acompañamiento docente, ¿no?, digamos, y yo, a mí me sorprendía también en algunos de los grupos focales que hicimos el año pasado para indagar algunas de las cuestiones acerca de relación con el saber, habitación, digamos, de los espacios, nuevas formas de habitar los espacios y la cuestión de la sociabilidad, que eran unos de los ejes que estábamos indagando. En cuanto a la relación con el saber, aparece ahí fuertemente una necesidad de apoyatura en lo auditivo, ¿no? Mm. Digamos, o sea, cuando están estudiando. O sea, a mí me sorprendió como que muchos estudiantes dicen, no, yo no puedo estudiar solo leyendo, ¿no? Digamos, si no tengo también algo de esa voz, ¿no es cierto?, que grabo al docente cuando está hablando, o el video que me acompaña, ¿no? Digamos, como que hay ahí eh, un uso, ¿no es cierto?, de los diferentes recursos con los que contamos, sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Digamos, que Claro. pareciera que a los estudiantes les viene bien, ¿no? Digamos, disponer de esa apoyatura a la hora de ese encuentro solitario con el texto. Ujú. Pero, digamos, una valoración muy fuerte de la explicación docente, ¿no? Digamos, Mm. y yo lo que escucho permanentemente es esta frase, no entiendo nada, ¿no? Eso se escucha, ¿no? Digamos, no entiendo nada y entonces me da vergüenza preguntar y con la sola lectura de la clase del PDF no lo entiendo y con el video tampoco y entonces en la clase tengo vergüenza, o sea, aparece muy fuertemente esta vergüenza, esto que yo les traía, digamos, Anna Camblong, esta especialista en semiótica, habla del pudor semiótico, ¿no? Sí, Digamos, de sí, sí. cómo hay ciertas cuestiones de la vida social para las que la vergüenza ya la extirpamos, ¿no? Digamos, o sea, sobre todo en el ámbito de lo juvenil, pero sigue habiendo una cuestión que está muy presente en el tema del hablar, ¿no? Digamos, del hablar en clases, de exponerse ante una presentación, digamos, de un trabajo práctico, la cuestión del examen, los pánicos, los ataques de pánicos que genera, ¿no? Digamos, entonces hay algo ahí que me parece que tiene que ver con una cuestión, digamos, que no se trabaja fuertemente, o sea, que tiene que ver con esto de, bueno, la puesta en juego de la palabra y qué pasa ahí en ese vínculo, ¿no? Digamos, entre
estudiantes, docentes, conocimientos, formatos. Ujú. A su vez, digamos, cómo la inteligencia artificial, digamos, de algún modo también hace que ese oficio de estudiante cambie, ¿no? Digamos, porque nosotros estamos acostumbrados o esperamos, la expectativa es esperar un estudiante productor, ¿no? Digamos, con esto de la autonomía que decía Paula y que de a poco se vaya despegando, ¿no es cierto?, del texto y pueda armar un trabajo en donde algo del pensamiento y de la palabra propia se pueda expresar. Y entonces muchas veces eso, digamos, está dificultado por este uso, ¿no es cierto?, de estas nuevas tecnologías, sobre las que, bueno, tenemos más, creo yo, dudas que certezas, porque no Sí. sabemos todavía hasta qué punto van a ser reconfiguradoras, ¿no es cierto?, de las subjetividades, de las prácticas, de las relaciones, pero que están, y creo que también algo tenemos que hacer con eso, ¿no? Digamos, no, Sí, no sí, se sí. puede. Y yo creo que en ese sentido, la tecnología ciertamente nos introduce interrogantes, incertezas o incluso dudas con respecto a, bueno, cuánto pueden afectar o no los patrones y sobre todo las prácticas más tradicionales, ¿no? De relación con el conocimiento, donde por ahí se espera una especie más bien de estudiante que recuerde o que reproduzca en sus exámenes lo que dicen los autores. Bueno, si vamos a seguir manejándonos con esa lógica, probablemente la tecnología nos dé vuelta, ¿no? Porque, bueno, porque son habilidades y formas de vinculación con el conocimiento quizás muy superficiales, ¿no? Y en ese sentido, la tecnología muestra sus habilidades para procesar rápidamente un montón de información. Sin embargo, decíamos que, bueno, en materia quizás de propuestas de orden reflexiva, propuestas que tengan que ver más bien con el análisis de realidades sociales concretas, digamos, de enfrentar a los estudiantes a situaciones cercanas a lo que puede llegar a ser su futuro profesional, digamos. Bueno, quizás en ese plano nosotros sí podemos, como docentes, proponer experiencias de conocimiento mucho más potentes, ¿no? Donde no hay una respuesta inmediata o clara a partir de los autores de referencia, sino que los autores de referencia quizás nos ayudan a generar preguntas, a plantearnos interrogantes, a abrir aristas para analizar situaciones dilemáticas donde, bueno, de repente no hay caminos lineales o soluciones inmediatas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la tarea docente y la enseñanza tiene mucho por pensar y por trabajar y por articular lo que son las clases con las evaluaciones, ¿no? Que es otro gran desafío para que nuestras propuestas sean coherentes, digamos, ¿no? Y sean consistentes, ¿no? No sé qué piensan, el tema de la evaluación tangencialmente toca también a este eje de la enseñanza. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo han relevado en los registros de investigaciones? ¿Qué dilemas creen que se siguen planteando en relación a a la evaluación? Bueno, yo creo exactamente que si nosotros podemos pensar, bueno, esto nos llevaría como a toda otra conversación, pero si efectivamente entendemos que lo que les proponemos a los estudiantes son experiencias que están vinculadas con este proceso de construcción del conocimiento, la evaluación pasa a ser una experiencia más. Y entonces, donde se ponen en juego esas cosas que esperamos que ellos puedan comprender, que puedan ser capaces de hacer con el conocimiento. En ese sentido, esta idea de la evaluación como este lugar de comprobación y de fiscalización deja de ser porque cualquier tipo de experiencia que propongamos con criterios claros para mirarla nos permite evaluar a nuestros estudiantes. Y esas son las experiencias que deberíamos, cuando yo decía, bueno, ¿qué tipo de experiencias tendríamos que propiciar en nuestras aulas? ¿Qué vale la pena que pase cuando estamos juntos? ¿O qué vale la pena que les propongamos hacer fuera de las aulas y que traigan al aula cuando estamos juntos? En realidad, creo que no es solo el tema de la evaluación, es el tipo de experiencias que estamos proponiendo en las aulas, lo que vale la pena revisar. Y eso implica salirse de este lugar de, como decía María Paula, de mirar qué hacemos nosotros para mirar un poco más qué les proponemos hacer a los estudiantes y que implica un descentramiento que tiene que ver
como el testimonio que María Paula traía, con el tema de cómo se va construyendo el oficio. Y eso creo que trae aparejado como otra cuestión, que es cuando nosotros conformamos nuestros equipos docentes, qué espacio le damos a la discusión sobre la enseñanza y también a poder ser buenos orientadores de nuestros equipos para también hacer un proceso de transmisión de lo que significa enseñar en la universidad, ¿no? Cuando se incorporan, ya sea en la estructura de equipos de trabajo o de cátedras, a nuevos integrantes, ¿cómo hacemos para que ese ser parte de, no sea ser solo parte del equipo de investigación, sino también de problematizar la enseñanza en nuestros equipos, de poder pensarnos como enseñantes dentro de la universidad? Sí, esta cuestión de la evaluación, ¿no? Digamos, con las complejidades que tiene, sobre todo, bueno, en los primeros años muchas veces vieron que aparece esta cuestión de la evaluación como mecanismo de expulsión, ¿no? Digamos que eso es tan frecuente, quizás se haya ido modificando un poco, pero yo también pensaba, digamos, cómo la evaluación es una especie de dispositivo, ¿no es cierto?, que tenemos también para ir realizando ese proceso, digamos, de retroalimentación del propio aprendizaje que nos demuestra hasta qué punto, digamos, ese estudiante a lo largo de su trayectoria está siendo parte de esa comunidad, ¿no es cierto?, discursiva, esa comunidad académica, en la medida en que se va apropiando de categorías, usos del conocimiento, formas de resolución de problemas. Entonces, bueno, muchas veces aparece esta idea del estudiante que te dice, ah, no, pero usted me desaprobó porque yo usé mis palabras. ¿Y qué quiere que se lo diga de memoria, no? Digamos, esto de, bueno, y es todo un aprendizaje también, esto de, bueno, la necesidad de incorporarse a una nueva comunidad, digamos, académica a través del uso de una categoría y no de otra, ¿no? Digamos, entonces hay que desmontar una serie de mecanismos, ¿no es cierto?, que vienen también desde el punto de vista del estudiante y que implica descentrarnos y descentrarse, ¿no? Digamos, entonces, bueno, es como todo una cuestión que tiene como sus especificidades, pero sobre las que sí, vale la pena detenernos cuando hablamos de la enseñanza. Sí, María Paula, pero también es interesante porque muchas veces, y sobre todo en los primeros años, ¿sí?, cuando hablamos con los docentes a cargo y le preguntas, bueno, ¿qué es lo que realmente importa que aprendan en esta materia? Los docentes solemos o escuchamos que dicen, y nos dan una serie de autores, ¿sí? Bueno, van a leer esto, aquello, lo otro. Y en realidad vos decís, bueno, pero ¿cuáles son justamente? Porque cuando nosotros decimos no es con tus propias palabras, lo que estamos diciendo es que hay ciertos conceptos y categorías que son las que en todo caso queremos que puedan empezar a conocer, a manejar, a poner en uso, ¿sí? Y entonces eso también significa como un replanteo de la propia docencia, de decir, bueno, ¿por qué leer, qué sé yo? ¿Por qué leer Pablo Freire? ¿Por qué leer a Gramsci? ¿Por qué leer? Entonces, ¿cuáles son estos conceptos centrales, estructurantes, que queremos que puedan empezar a compartir para poder ser parte de esta comunidad? Y este es un proceso de discusión sobre la enseñanza, de replanteo. Bueno, siempre se leyó tal cosa en esta materia, ¿sí? Entonces, bueno, pero ¿por qué se leyó esto? ¿Qué era lo que queríamos realmente incorporar y apoyar a que pudieran comprender con esto? ¿Sí? ¿Con qué tipo de experiencias vinculamos estos textos que les permitan hacer sentido de estos textos? ¿Cuál es el sentido de lo que estamos haciendo? Y esto me parece que vale la pena preguntárselo, y que vale la pena preguntárselo a lo largo de toda la carrera, ¿no? Porque justamente quizás hay más discusión sobre esto en los primeros años, hay algo de discusión sobre esto en los tramos finales, pero hay una parte importante de la carrera donde muchas veces los estudiantes en confianza te dicen, yo repetía esto, pero no sabía lo que estaba diciendo, no entendía lo que estaba diciendo, ¿sí? Pero necesitan transitar mucho tiempo. ¿Qué pasó con aquellos que no pudieron llegar al momento de poder decir, la verdad es que durante 3 años de la carrera repetí esto, que no tenía ni idea de lo que estaba hablando?
Sí, yo Sí. creo que están trayendo cuestiones profundas y medulares, ¿no? de nuestra función docente y que tienen mucho que ver con el oficio del estudiante universitario que se implica activamente, ¿no? En la aventura bueno, de domesticar cierto salvajismo previo y también sumergirse en el salvajismo en el sentido de, bueno, de lo desestructurante y de lo disruptivo, ¿no? Que puede representar la experiencia universitaria con relación a lo conocido, ¿no? Y yo creo que, un poco para ir cerrando, me parece que compartimos esta idea de que en la tarea docente no solo se pone en juego el oficio del estudiante, sino fundamentalmente el oficio nuestro también como docentes, ¿no? Y creo que es muy relevante esto de pensar, porque bueno, estas son jornadas donde participan docentes que enseñan en un sinnúmero de facultades que tienen o no formación pedagógica previa, digamos, ¿no? Y entonces ahí hay todo un trabajo para pensar cómo uno se convierte en enseñante, ¿no? ¿Cuál es el itinerario que transita un graduado de una determinada disciplina que empieza a dar clase en la universidad con o sin formación pedagógica previa, pero que se convierte en docente, ¿no? Y cuánto, digamos, bueno, nuestros saberes, de los saberes propios de nuestro campo disciplinar, de la pedagogía, de la didáctica, de las prácticas de la enseñanza, pueden ayudar a iluminar y a pensar ese oficio docente, ¿no? También como un proceso transformador, como un proceso creativo y que puede quizás ayudar a que algunas personas encuentren en la docencia un desafío de conocimiento también, un desafío para ampliar su campo de saber y para reconocer que la cuestión no depende de una disposición personal, me gusta, me caen bien los alumnos, tengo onda o no con los jóvenes, sino que hay un saber hacer y un oficio que requiere de un conocimiento específico y de una reflexión sistemática. Y bueno, me parece que eventos como el de estas jornadas ayudan un poco a poner sobre la mesa y sobre la agenda la relevancia, ¿no? de la formación pedagógica. Suena un poco como autobombo que las pedagogas seamos las que traigamos este tema a la mesa, pero me parece que en un panel sobre enseñanza no es una cuestión menor, ¿no? Que revaloricemos el lugar que tiene la formación pedagógica en esto de convertirse en docente y en el oficio de la docencia como una tarea profesional donde no solamente cabe luchar y reivindicar la cuestión salarial y las condiciones institucionales y de infraestructura, sino también las condiciones profesionales que tenemos para formarnos, para transformarnos como docentes y para asumir de la manera más rigurosa posible nuestro rol, digamos, ¿no? Creo que eso también hace a ganar en una relevancia social y en una visibilidad pública para que la docencia universitaria y la universidad como espacio social también sea visto como un espacio transformador de la sociedad, digamos, ¿no? Y quizás un poco cerrando con esto, creo que también ahí se juega, ¿no? el valor social que tiene nuestra institución universitaria, ¿no? La de poder contribuir a transformar no solo subjetivos a sujetos, sino a comunidades, ¿no? Donde de repente hay mucho que se puede transformar en la medida en que bueno, en que participa de esta arena pública, de este espacio social más amplio que intentamos que sea la universidad. Les doy la palabra a ustedes para que cada una pueda cerrar con lo que guste y bueno, y ahí sí le ponemos el broche al panel. Bueno, yo quiero agradecer este espacio. Me parece que generar estas conversaciones es lo que nos ayuda a seguir pensando y que justamente si hablamos de construir comunidad, es una manera de construir comunidad, tener estos espacios y tener estos diálogos que nos permiten hacernos preguntas sobre cosas que por mucho tiempo dimos por sentadas. Sí, bueno, yo también agradezco muchísimo la invitación y la posibilidad de compartir, de dialogar, que aparecieron cosas tan interesantes, digamos, preguntas sobre todo, reflexiones sobre la enseñanza y sobre esta figura que hoy está, decíamos antes, tan puesta en duda desde diferentes lugares, ¿no? Digamos, porque este ataque que se hace, digamos, a la autoridad docente de algún modo, desde denuncias de adoctrinamiento, desde esta idea de que no damos cuenta de lo que hacemos, digamos, y diferentes
digamos, ataques desde el discurso oficial que de algún modo horadan esa autoridad simbólica, digamos, que siempre debe estar acompañada por una autoridad institucional. Entonces yo creo que revitalizar, digamos, repensando y mejorando, ¿no es cierto?, ese rol docente, pero sosteniendo su importancia, creo que es fundamental. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos por participar de este espacio y bueno, nos encontraremos en alguna otra conversación colectiva tan potente e interesante como esta. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes.